Bueno, entonces, compañeros, vamos a proseguir con la clase. Nos habíamos quedado en que estábamos viendo un tema de la conciliación, ¿verdad? Y el día de ayer a ustedes se les dio un material para que realizaran una lectura dirigida. Esto con el fin de que ustedes puedan resolver un poco más de dudas en cuanto a los temas de la mediación, la conciliación y la negociación, ¿verdad? Ya que a veces también se necesita esa doctrina y esa información para que podamos ir resolviendo más dudas referente a los temas, ya que dentro de lo que nos enseñan en los procesos, tanto civil, laboral, mercantil o penal, tenemos la idea que vamos a estar siempre enfrente a un juez, a un tribunal, ¿verdad? Que es el que va a decidir, ya sea en cuanto a una resolución laboral, en cuanto al pago de la indemnización a las prestaciones laborales de un trabajador, ¿verdad? Si efectivamente se dio un despido por causa injustificada o con justa causa. Definitivamente, esa postura que nosotros tenemos como abogados, tenemos esa idea, ¿verdad? Bueno, voy a ir y definitivamente voy a estar ante un juez, y un juez es el que me va a resolver. O en el ámbito civil, ¿verdad? Que directamente un juez puede ser el que les va a resolver una fijación de pensión alimenticia, una relación de relaciones paterfiliales, o un divorcio, o bien un título ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Ya sea un embargo de un bien inmueble y que se dé el remate, o también, ¿qué les digo? Una unión de hecho post-mortem, ¿verdad? A veces nosotros como abogados decimos, bueno, ¿será que alguien me va a solicitar que le realice una unión de hecho post-mortem? Y en mi caso, les digo, fue uno de los primeros trabajos que realicé, unir a una persona de hecho post-mortem, y gracias a Dios me resolvieron bien y se dio la unión de hecho, ¿verdad? Entonces, sí se dan las figuras y sí pasan, ¿verdad? Tal vez a mí de pura situación me buscaron en esa ocasión para hacer esa unión de hecho. ¿Y por qué se da esto? Más que todo es porque habían bienes de por medio y el señor había fallecido y no había contraído nupcias con su pareja actual, ¿verdad? Tenía otra pareja con la que sí había tenido una relación también y tenía hijos, ¿verdad? Habían varios hijos. Pero la situación de acá era que cuando realizaran el proceso sucesorio intestado, en cuanto a la parte que yo le realicé la unión de hecho, pudiera reclamar parte de la herencia, porque si no hay algo que los pueda unir y establecer de que sí le confieren derechos, prácticamente no podría estar dentro de la sucesión hereditaria, ¿verdad? Porque la ley enmarca, ¿verdad? Hasta el 4º grado de consanguinidad, y definitivamente si es la esposa tendría derecho, ¿verdad? Por poder hacer los bienes como tal dentro de ese matrimonio, al igual que los hijos, ¿verdad? Entonces, importantísimo ese tipo de situaciones. Entonces, dentro de las ideas que les digo, ¿verdad? O sea, civil, laboral o en el área penal, ¿verdad? También estamos enfocados en que prácticamente desde que se da el sistema inquisitivo, ¿verdad? Y pasa a ser ya un sistema adversarial, prácticamente ya venimos y decimos, bueno, estamos ante un juez y está la intervención de las partes, está el fiscal, puede estar la PGN, el Instituto de la Víctima, el querellante adhesivo, tercero civilmente demandado, o el querellante, el que tenga el derecho, ¿verdad? Pero la situación es esta, o sea, en penal cambian esas figuras y esas posturas en cuanto si se puede dar una conciliación o una mediación o una negociación, ¿verdad? Porque como vimos el tema el otro día, ¿verdad? La acción pública o la acción pública a instancia particular y los delitos de acción privada, sí podemos tener esa potestad para poder conciliar. Les voy a dejar ahorita abierto este punto para que ustedes puedan pensar y analizar y decir, ¿se puede en penal llegar a una conciliación o una mediación o una negociación? ¿Ante quién?
¿verdad? ¿Y cómo la pediríamos? Les dejo ese punto, vamos a abarcar otros temas y posterior vamos a entrar a ver de debatir ese tema, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas de carácter privado, público, nacional o extranjera, gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Esto denominado conciliador, ¿verdad? Si podemos ver en esta característica, no menciona que es un juez, ¿verdad? No menciona de que tiene un título como abogado o como licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Solo dice con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Bueno, en el punto de calificado sí podríamos decir que está calificado para poder llevar esas conciliaciones. Por ejemplo, si fueran el ramo civil, ¿verdad? Podría ser un doctor, podría ser una persona que tenga conocimientos en el área civil. Si fuera laboral, ¿verdad? Una persona que tenga conocimiento en el área laboral y así, ¿verdad? Pero en este punto podemos ver de que una conciliación no está un juez, ¿verdad? Dentro de las características, en cuanto al conflicto existente, se establece que la conciliación es fundamentalmente una negociación. Sin negociación no existe la conciliación. Importante, ¿verdad, compañeros? Que podamos establecer de que si no se llega a cabo esa negociación entre las partes, si se puede llegar a ese acuerdo mutuo y voluntario, no habría conciliación. También la participación de un tercero. En la conciliación, el tercero interviene dando especial importancia en recuperar la relación entre las partes. Y para ello utiliza sus cualidades con el fin de que se logre que las partes consigan una solución propia. Y aquí podemos ver otra vez que dice, el tercero no es juez ni árbitro, es prácticamente un neutral. La aceptación. Las partes deciden libremente acudir a este proceso, o sea, no debe haber coacción alguna. Una conciliación, debe ser voluntaria, no debe de haber coacción, ni debe haber situación en cuanto le diga, bueno, si no va, lo meto preso, ¿va? No. En la ley de conciliación, también que las partes acepten que será el tercero el neutral, ¿verdad? El tercero va a ser esa parte imparcial que les va a llevar a poder conciliar. Otra característica, el procedimiento flexible e informal. Los procesos de conciliación no suponen etapas obligatorias ni instancias. Las pruebas no requieren de las formalidades propias del proceso judicial, dado que no existe un juez que les tenga que dar mérito. La participación activa de las partes hace de la conciliación un proceso informal y práctico, donde se llegará a un acuerdo según la voluntad de las mismas. Sí, Diego. Y buenas noches. Solo una consulta. ¿Este material no lo va a enviar, perdón? Sí, todos los materiales se les van a compartir, compañeros. No específicamente para que miren, se les va a compartir directamente y se les va a decir prácticamente dónde viene su examen, ¿verdad? Estos materiales son para que ustedes tengan noción y puedan establecer esas características de la mediación, de la negociación y de la mediación, ya que algunas veces les digo, llegan profesionales y todavía confunden estas características y se trata de hacer en un proceso y prácticamente viene a confundirnos ese proceso, ¿verdad? Pero sí se les va a compartir todo, compañero. Muchísimas gracias, Lee. Bueno. Entonces, proseguimos que la participación activa de las partes hace de la conciliación un proceso informal y práctico, donde se llegará a un acuerdo según la voluntad de las mismas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto, compañeros? Que directamente, al momento que es informal y es prácticamente práctico,
no quiere decir de que a través de esta conciliación vayamos tal vez a lograr lo que vamos a pretender, porque en algunas ocasiones las partes no llegan a ningún arreglo. Pero la situación es de que si no se logra llegar a ese arreglo que queríamos, prácticamente no ganamos nada. ¿Por qué? No tenemos un documento o un título ejecutivo que hablamos en su momento, o un reconocimiento de deuda en el cual lo podamos ejercitar en la vía judicial. Porque definitivamente nadie lo va a coaccionar, es algo voluntario, ¿verdad? Entonces, es bien importante directamente que en la conciliación podamos lograr el acuerdo que queremos, ¿verdad? Y que la persona sí reconozca de que sí tiene una deuda, o que bien lo defraudó en su patrimonio, ¿verdad? Lo indujo a ese error como tal. Entonces, y otra característica, como pueden ver, llegar a un acuerdo no es obligatorio. Aun cuando las partes acudan por la ley a una conciliación, no están obligadas a llegar a un acuerdo. Otra característica, el proceso es coordinado por el conciliador. El llegar a un acuerdo supone el resultado del papel facilitador del conciliador y de la decisión de las partes. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, compañeros? Todo claro. Gracias. Entonces, ¿cómo se va a manejar el espacio? Las estrategias sobre la resolución de conflictos incluyen tácticas de negociación y mediación que derivan de teorías de psicología social que promueven discusiones productivas. El ser humano percibe e interpreta la información de distintas maneras. De ahí que un buen negociador deberá saber reconocer y responder a los distintos comportamientos y emociones que privan en una mesa de negociación. El espacio que se utiliza para la conciliación juega un rol fundamental dentro de la dinámica de la comunicación y respuesta de las personas, donde se conjugan de manera inexorable sentimientos, conductas e interacciones sociales. Esto ya lo vimos prácticamente en las formas de la negociación, de que las partes prácticamente por los nervios o por situaciones de que puedan influir en esa audiencia, tenemos que ser muy precisos, ¿verdad? Cómo llega la persona, si está nerviosa, si está sudando, si le cuesta hablar. Entonces son situaciones de que van a ayudar. Y tenemos que tomar el control de eso para poder llevar a lo que queremos, ¿verdad? Un resultado positivo. En ese sentido, resulta importante entender la importancia de la proxémica en la comunicación y su impacto en las relaciones interpersonales. Les vuelvo a recalcar la importancia en cuanto a la comunicación, que tanto si vamos a ser emisores de lo que le vamos a trasladar a la parte receptora, también cuando seamos receptores que podamos saber escuchar, ¿verdad? Porque a veces nos están hablando y cuando nos preguntan no sabemos ni qué nos dijo, ni el nombre de la persona que nos habló. Entonces, si nos pasa eso, como sugerencia, llevar su agenda y llevar ahí hojitas como tal, ir apuntando esos puntos importantes, porque efectivamente, ¿verdad? Ya sea en una primera audiencia, en una primera conciliación, los nervios siempre van a estar latentes, o sea, somos humanos y es de entender, ¿verdad? Que definitivamente tenemos flagelos y tenemos sentimientos, tenemos emociones y no todos tenemos carácter frío, ¿verdad? Entonces, importante porque cuando nos den la palabra, ¿verdad? No vamos a saber ni expresarnos, no vamos a saber ni con qué persona, cómo se llama, ¿verdad? Y no nos vamos a inventar cosas, ¿verdad? Tenemos que ser muy objetivos en ese sentido para que las personas cuando escuchen nuestra relación de los hechos digan, efectivamente tiene la razón, ¿verdad? No nos está dando cuento, ¿verdad? Se fundamenta con hechos, se fundamenta con pruebas, mencionó en qué fecha fue que lo defraudó, ¿verdad? El documento que le firmó o cómo fue, ¿verdad? Porque
otra situación también, ¿verdad? Muchas ocasiones nuestros clientes no se saben expresar, ¿verdad? Se quedan callados, son tímidos y no saben decir, mire, usted hizo esto y esto, y yo por eso lo cité acá, ¿verdad? Porque definitivamente quiero que me devuelva el dinero que le presté o el carro que usted me dijo que me compraría y solo me estafó, me sacó el dinero y el carro no servía, ¿verdad? O la motocicleta, o el terreno que me dijo que me estaba vendiendo no era suyo, era de otra persona y como solo son derechos posesorios, yo no pude ver en el registro, o sea, situaciones de la vida común, ¿verdad? El diario. Entonces, es importante que podamos manejar esos espacios en esas audiencias de mediación, ¿verdad? El espacio personal se refiere a esos límites invisibles que establecemos a nuestro alrededor. Esos límites varían entre culturas e influyen en los niveles de comodidad o incomodidad que podemos sentir durante una conciliación. Nuevamente, si ustedes recordarán en el material que se vio de la negociación, está esto, ¿verdad? En la comunicación también están las culturas, cómo influyen directamente esos niveles de comodidad, porque no todos estamos acostumbrados a otras personas, a cómo viven, a sus culturas de donde viven, en la forma de que van a expresarse. Por ejemplo, hay palabras, ¿verdad? Que en algunos departamentos, por ejemplo, en Jutiapa usan unas palabras para identificar ciertas cosas y tal vez a ellos lo identifican bien así y nos lo dicen a nosotros y nos vamos a sentir ofendidos. Entonces, esas situaciones hay que poderlas entender, ¿verdad? O sea, no les digo, ¿verdad?, de que solo en Jutiapa, o sea, ese es un ejemplo, ¿verdad? O sea, podemos ver, ¿verdad?, que hay personas de que con una simple situación se pueden molestar, y la situación es de que no tomar a título personal ese tipo de situaciones, ¿verdad? Además que todo, ser neutrales y no dejar que una cosa de esas nos vaya a influir y vamos a perder el control, ¿verdad? Porque en ese sentido, ¿verdad?, podemos sentir amenazados, irrespetados y hasta ofendidos por una simple palabra o un tono de voz que no utilicemos adecuadamente o que no lo use adecuadamente la otra parte. Puede ser algo bien conflictivo, ¿verdad? Y en vez de poder llegar a esa conciliación, lo podemos tomar a título personal, nos vamos a exaltar, vamos a elevar la voz, ¿verdad? Porque cuando uno eleva la voz es porque uno quiere que le escuchen y que le pongan atención, ¿verdad? Entonces, al momento que llega eso, va a decir, bueno, se enojó, ya no está conforme, ¿verdad? Algo hice que lo ofendió. Y ahí es donde puede entrar, en vez de conciliar, puede llegar a un conflicto más. Porque palabras llevan palabras, compañeros. No es de que yo me lo esté inventando. Esto es de práctica. Y créanme de que se van a topar con personas de que no tienen la mismo aguante de usted o la situación de paz, ¿verdad? Muchas personas con una simple cosita se exaltan. Bueno, esto se relaciona con el concepto de territorialidad. La idea de que las personas reclamamos y defendemos nuestros espacios personales, sea que estemos en una oficina, en un salón de conferencias o en una mesa de negociación. La distribución del espacio, influyendo la forma en la que ubicamos las sillas y la posición de los participantes, puede afectar la dinámica de poder crear desigualdad e impactar el flujo de la comunicación. Un buen o mal uso del espacio transmitirá por sí mismo mensajes escondidos e intenciones que pueden afectar el resultado final en un proceso de conciliación. Un ejemplo ahí podríamos decir, bueno, miren, en el lugar donde se va a llevar la conciliación es un lugar un poco apartado, ¿verdad? Puede ser de que algunos estén en un lugar apartado de la capital, ¿verdad? Y donde esté la conciliación no esté en las condiciones adecuadas, por ejemplo, que no haya una mesa para poder
reunirse las sillas adecuadas, o puede ser de que, por ejemplo, solo pongan 3 sillas y a la otra parte le den una situación, un banco ahí, algo todo roto. Ese tipo de situaciones le pueden molestar y pueden decir por qué no hay igualdad, ¿verdad? Pero algunas veces no es de que se quiera perjudicar o ofenderlo, sino que no se sabe a veces cuántas personas pueden llegar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones también hay que canalizarlas, ¿verdad? Porque pasan las cosas del día a día, ¿verdad? Entonces, así la comprensión de la conducta territorial es crucial dentro de la dinámica de la negociación. La forma en que se distribuye y organiza el espacio juega un rol importante en el proceso de la negociación, evocando distintas emociones e influenciando de forma directa el nivel de participación y apertura de las personas. En una mesa redonda, por ejemplo, se puede promover un mayor sentido de igualdad y colaboración, creando una atmósfera más amigable y comunicación más abierta entre las partes, que se percibirá a sí mismas en un mismo nivel de poder y comunicación. En contraste, cuando se ubica a las partes en sitios opuestos en una mesa rectangular, por ejemplo, se generan sentimientos de adversidad y contienda que simbolizan oposición, competencia y que podrían incluso escalar el conflicto, ¿verdad? Entonces, como ven, directamente a veces se ha podido establecer que cuando se hacen conferencias en una mesa redonda, prácticamente todos están en el mismo punto central de esa reunión. Pero cuando se utilizan mesas más grandes, así rectangulares, tal vez una de las partes queda en una esquina más lejos y dice, bueno, me están excluyendo tal vez de lo que venimos a negociar o a conciliar, y eso le puede causar un enojo. Y tal vez pongámosle de que la parte que se pone un poco más allá es la parte que necesitamos de que diga sí, sí acepto, sí, efectivamente quiero conciliar, y por esa situación de que lo que prácticamente quedó un poco excluido, va a decir no porque no me tomaron en cuenta, ¿verdad? Entonces, no todos canalizamos la misma situación de la misma manera, ¿verdad? Nosotros como abogados, definitivamente, nosotros ya sabemos canalizar ese tipo de situaciones, porque definitivamente la carrera nos hace y nos acostumbramos directamente a que pueden pasar ese tipo de cosas, tanto por la experiencia, tanto por la doctrina, los contenidos, los conocimientos prácticos o doctrinarios que vamos aprendiendo. Entonces nos van dando esa templanza y decimos, bueno, esto ya lo vi y cabal ahorita está pasando, bueno, yo voy a tener el control y no me voy a sentir excluido porque definitivamente yo aquí tengo participación como tal y puedo ser la parte mediática para solucionar este conflicto, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos del derecho, las personas que definitivamente no conocen un tipo de situación de esta los va a molestar, porque yo no sé si ustedes conocen personas de algún COCODE o personas ya grandes, ¿verdad? Que son los jefes directamente de esos COCODES. Ellos son muy rectos en el sentido de cómo se organizan, de cómo hacen sus prácticas de la comunidad, inclusive los castigos que van a darle a las personas que no se someten o que no hacen, o por ejemplo, si ustedes han visto, ¿verdad? Se sale de que le están dando latigazos a alguno que robó, porque esa es la forma de poder resarcir ese daño a la comunidad, ¿verdad? Entonces, hay un derecho consuetudinario que prácticamente lo ponen en práctica este tipo de personas. Pero imagínense que ustedes vengan y citen a una conciliación a un jefe de este COCODE que tiene ese estatus de poder, pongámoslo así, dentro de su comunidad, y lo sentemos así un poco excluido. Definitivamente esta persona va a decir, puchica, allá en mi pueblo me tratan como que si yo fuera el san acá, ¿va? Y acá prácticamente me están excluyendo, yo tengo poder, ¿verdad? Entonces ya vienen con una ideología directamente de que las cosas van a ser como ellos las dicen, ¿verdad? Y venir nosotros a plantearles
un caso en el que él fue el que incumplió, es un tanto complicado, ¿verdad? Entonces, pueden darse ese tipo de contiendas, ese tipo de conflictos entre personas, ¿verdad? Que definitivamente, inclusive, muchos de estas personas que son jefes de esos cocodes de las comunidades, conocen del derecho también, conocen y tienen ya un conocimiento bastante amplio, ¿verdad? Y a veces responden hasta con fundamento legal. Entonces, no es solo de ir a sentarnos o de ir a pararnos a una mediación, ¿verdad? Tenemos el compromiso, el profesionalismo. Miren, compañeros, es algo que definitivamente conforme ustedes se vayan haciendo profesionales día a día, porque esta profesión es cambiante, día a día hay nuevos conocimientos, derogan una ley, situaciones, ¿verdad? Que tenemos que ir adquiriendo y poniéndonos actualizados día a día. Entonces, tenemos que analizar el caso, ¿verdad? Y cuando lleguemos a ese tipo de audiencias, ir bien preparados y decir, bueno, mire, con fundamento tal del artículo del código tal y tal, usted hizo esto y esto, ¿verdad? Yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Para que por si le sale alguien que conozca de la ley, definitivamente ustedes van a ir ahí sí que a respaldar, ¿verdad? Otra situación, en algunos casos, ¿verdad? Llegan a la parte demandada, llegan con su abogado también. Entonces ustedes van a ir a encararse también con abogados. No solo van a ir ustedes a decirle, por ejemplo, acusar a la parte demandada. Hay abogados, llegan con abogados y los abogados son los que prácticamente hacen la negociación o esa conciliación con nosotros, porque nosotros, les vuelvo a repetir, también somos mediadores, somos conciliadores, negociadores en estos procesos. ¿Por qué? El abogado, enfrentándonos como abogados, ¿verdad? Conocedores de la ley, definitivamente el otro abogado no va a aceptar algo que le va a perjudicar completamente a su patrocinado. Él va a velar para que en lo mejor posible que se pueda resarcir el daño, pero de una forma que no le afecte más allá de lo que se va a negociar o a conciliar, ¿verdad? Porque esa es nuestra función como abogados. Si no, definitivamente vamos a salir de ahí y nuestro cliente va a decir, pucha, Calín, mejor me hubiera defendido yo solo, porque no entró a hacer nada, solo me vino a perjudicar más de lo que ya tenía yo el clavo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy éticos, ¿verdad? Y tratar de defenderlo, aunque así sea el peor ladrón, el peor homicida, el violador o el secuestrador, como sea. Nuestra función es ejercer y defenderlo, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo que les dije al inicio de la clase, ¿qué me pueden decir en cuanto a la conciliación, a la mediación en un proceso penal? ¿En qué caso pudiéramos conciliar en una audiencia penal? Por ejemplo, en un delito de lesiones culposas. ¿Creen ustedes que podríamos llegar ahí en una conciliación? Se los pongo más fácil, lesiones leves. Lesiones leves se causaron culposas. Bien sabemos de que las culposas, establecido en el artículo 12, por una negligencia, una imprudencia, una impericia, ¿verdad? No exactamente es porque la persona haya tenido el dolo de causar un daño causado con esa intención, ¿verdad? Esto puede pasar por una negligencia, una impericia, ¿verdad? Una imprudencia como tal. Y para poder definir eso, tenemos que saber. Sí, aquí Luis comenta, alguien medio ebrio en un choque. Bueno,
aparte de que una persona manejando en estado de ebriedad va a cometer el delito de responsabilidad de conductores, ¿verdad? Y aparte de ese hecho, causa lesiones a otra persona como tal, 2 delitos, ¿verdad? Responsabilidad y las lesiones que que va a causar. Entonces, esa imprudencia, esa negligencia o esa impericia, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una impericia. ¿Qué nos da la pericia para poder manejar un vehículo, ya sea automotor de 2 ruedas? Efectivamente, compañeros, que tengamos una licencia de conducir, ¿verdad? Que hayamos ganado los exámenes teórico, práctico, que también el examen de la vista, si necesitamos lentes, con lentes. Entonces, ahí prácticamente ya no tenemos impericia, ya tenemos la pericia para poder manejar un vehículo. ¿Cuándo establecemos una imprudencia? Bueno, hay imprudencia cuando, por ejemplo, ahí hay un rótulo, dice zona escolar, no a más de 15 kilómetros por hora, pero viene rápido y furioso Toretto y pasa ahí a 80 kilómetros por hora y pasa tirando a un niño, ¿verdad? Ahí hay una imprudencia directamente. Cuando hay una negligencia, podríamos decir una negligencia, mi vehículo ya necesita cambio de frenos, y yo sabiendo que necesita cambio de frenos, pasan 2 meses y todo, y sigo usando el carro así, se me queda sin frenos en la bajada de ahí de la Antigua, voy, choco otro carro y muere una persona. Ahí hay una negligencia directamente, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que este delito de lesiones culposas tiene una situación en la que el Ministerio Público, si bien en ese momento es un delito de acción pública a instancia particular, ¿verdad? Pero el Ministerio Público viene y hace la imputación directamente de lesiones culposas. Y cuando viene a ver uno directamente en la carpeta ministerial, no hay ninguna persona que esté dando esa legitimación para que el Ministerio Público haga la imputación respectiva, ¿verdad? Como primer punto, definitivamente podríamos decirle ante el juez, ¿verdad, señor juez? Ministerio Público no tiene absolutamente nada que hacer acá, hacer esta imputación, porque no hay ninguna persona. Se practicaron las diligencias correspondientes, se solicitó a médico de INASIF que se abocara ante el hospital en el cual supuestamente estaba resguardada esta persona, y médico de INASIF manifiesta que no encontró a nadie en ese hospital. Entonces no se pudo practicar ese reconocimiento médico legal. Aún así ya pasaron 48 horas y nadie se abocó o puso una denuncia o nada, no tuvo esa acción como tal para poder darle la instancia particular al Ministerio Público para que objetivamente imputara los hechos, ¿verdad? Recordemos de que hay un principio de legalidad, y ese principio de legalidad establece, ¿verdad?, que todo hecho debe estar basado en ley, y si no, definitivamente se va a dar una ilegalidad. Y la legitimación, aunado a ese principio, el Ministerio Público debe de basarse en hechos que efectivamente hasta donde la ley le permite, ¿verdad? Porque no puede pasarse mucho más allá, y tampoco puede decir, bueno, yo no voy a acusar, ¿verdad? Si hay elementos, está obligado a hacer su función, que es la de imputar los hechos, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Hoy no están muy entusiasmados, compañeros. Gracias. Entonces, gracias. Bueno, entonces la situación, compañeros, que si nosotros, por ejemplo, si estuviese la legitimación, si hay una persona que esté efectivamente con lesiones, nuestro patrocinado no conducía con licencia de conducir vigente, ¿verdad?
y faltó al debido cuidado, porque estos son delitos culposos por faltar al debido cuidado, ¿verdad? Entonces, viene y le dice Ministerio Público, mire, la persona tal y tal tiene lesiones. Y esas lesiones ascienden a la cantidad de 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos solicitarle al juez, señor juez, que no se lleve a cabo esta audiencia porque se va a llevar a cabo una audiencia de conciliación en la Fiscalía de Ministerio Público. A bien se puedan solventar las partes y puedan llegar a un acuerdo conciliatorio, toda vez que son lesiones leves, ¿verdad? Y no está imposibilitado para el trabajo. Recordemos que si fueran, mire, pues estas lesiones tienen que ser más de 10 días para imposibilitado para el trabajo, porque si no, es definitivamente astuto. Nosotros le decimos, es una falta, porque no está imposibilitado para trabajar 10 días, ¿verdad? Y le pedimos de que lo conozca ya un juez de paz. Ahí nosotros, si somos astutos, le quitamos la legitimación al Ministerio Público y los mandamos a dormir rápido, porque tenemos que ver eso, así en el dictamen pericial, cuántos días lo imposibilita para el trabajo. Y miren que les estoy dando tip de práctica para cuando salgan solo a echar bola a las audiencias. Entonces, basado en eso, le solicitamos la audiencia de conciliación y que nos la programe el Ministerio Público en la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, vamos a esa audiencia. Previo ya le informamos a nuestro cliente, le decimos, mira, la señora te está pidiendo 10,000 quetzales para poder llegar a un acuerdo conciliatorio acá en el Ministerio Público. ¿Cuánto le ofreces? ¿Qué quieres hacer? ¿Verdad? Le advertimos de cuáles son las salidas que puede tomar y los beneficios que le puede traer llegar a esa conciliación, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver, en este caso, esta conciliación no es con juez, es ante el Ministerio Público, ante el fiscal, ¿verdad? O sea, el fiscal también tiene la facultad de poder llevar a cabo estas diligencias de conciliación, ¿verdad? Entonces, sí, Ronnie, se da en eso con los seguros, se da con eso. Entonces, entonces a esa audiencia nosotros le decimos, mire, las lesiones que se le causaron son lesiones leves, mire que también usted tuvo imprudencia y llegar a esos acuerdos. Y en dado caso, previo a la audiencia le decimos, mire cuánto me da para que yo pueda negociar y ofrecer en la audiencia. Entonces pongamos que el cliente me diga, mire, yo lo que le ofrezco ahorita son 5,000 quetzales. Ya, a ver, aquí los tengo, ¿verdad? Si me los acepta, de una vez se los doy y cerramos ahí. Pero estamos ante el criterio, ¿verdad? Que es negociar. Entonces nosotros le decimos, mire, ¿y usted qué es lo que pretende? Y efectivamente nos va a decir una cantidad. Nosotros ahí le tenemos que decir, mire, fíjese que la verdad mi cliente es de escasos recursos, no tiene las facultades como tal, está en su trabajo, gana el salario mínimo, ¿verdad? Tiene que arreglar su vehículo. Y aparte de también los gastos de estas situaciones que se están dando. Nosotros le podemos ofrecer la cantidad de, por ejemplo, 5,000 quetzales para que usted pueda resarcirse en cierto modo de sus curaciones, de sus gastos y poder llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Y si usted los acepta en este momento, se los podemos entregar en efectivo, ¿verdad? Algunas partes concilian, otras no, otras definitivamente se cierran y dicen de que no, de que ellos quieren más y más y más. Otros por lo regular aceptan el dinero, ¿verdad? Porque se les dice, mire, este es un proceso que lleva tiempo, no va a ser rápido. Y en dado caso, si no se logra evidenciar de que efectivamente se tuvo la culpa o la imprudencia por parte del señor Juan, definitivamente ni puede recibir nada, ¿no? Y en muchas ocasiones los abogados, nosotros como abogados nos ponemos de acuerdo también con el otro abogado y le decimos, mire, usted quiere salir también del caso.
Tratemos de conciliar y decimos, bueno, miren, al menos yo lo que haría sería, miren, me ofrecen 5,000, mira, dame 8,000 y demos ahorita los 5,000 y redactemos acá en el acta de que nos vas a pagar en 3 pagos o 2 pagos los otros 3,000. Solo nos dicen qué fechas. De una vez cerrase el proceso, vamos a la audiencia a pedir el sobreseguimiento y el archivo, ¿verdad? Esas son formas de negociar, formas de conciliar, y ya llevamos un proceso prácticamente ganado en la audiencia, porque cuando lleguemos ya con el juez, con el acta del fiscal, ¿verdad? El mismo fiscal le va a pedir, mire, señor juez, le solicito que se pueda sobreseer este proceso porque ya se ha llegado a un acuerdo conciliatorio. Por consiguiente, le pongo a la vista el acta de conciliación en la cual las partes han aceptado. Directamente se le entregó una cantidad de 5,000 quetzales y 3,000 quetzales que se están pagando. Puede ser de que se dé un criterio de oportunidad, porque algunos jueces dicen, bueno, pero ¿qué va a asegurar de que le pague los otros 3,000 quetzales? Si no les da el sobreseguimiento, se le solicita que se dé el criterio de oportunidad y en el plazo de 6 meses, no más, se va a efectuar el pago de los 3,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, esa es una forma prácticamente de poder conciliar en un área penal, ¿verdad? Pero no en todos los casos, en todos los delitos, se puede llegar a ese tipo de conciliaciones. Porque la legitimación del Ministerio Público, cuando es una legitimación o un hecho a instancia particular, en esos delitos, prácticamente el Ministerio Público va a imputar de oficio, va a hacer la acusación de oficio, va a investigar de oficio. Y el Ministerio Público, en cierto modo, tiene, por decirles así, un pie adelante, por decirles así, porque tiene la facultad y no hay situaciones que le puedan estorbar para hacer una investigación profunda, ¿verdad? El Ministerio Público solicita que se dé la intercepción de llamadas y el juez la autoriza, se la da. Y es el caso que uno puede estar hablando babosadas ahí, ¿verdad? Y cuando siente, pum, está intervenido. Y así es como han logrado poder desintegrar muchas estructuras criminales por esa intercepción de llamadas, porque ahí está quién es el jefe, quién es el tirador, el ranflero, como le dicen en las maras, ¿verdad? Esas son estructuras bien, bien organizadas. Y cuando sienten, ¡pum!, les caen y ya saben cómo maneja la estructura. De eso deviene mucho también la asociación ilícita, ¿verdad? Porque se ha podido establecer de que este tipo de grupos se asocian y previo a cometer un hecho delictivo ya han conspirado, ya han manifestado cómo lo van a hacer, ¿verdad? Tan bien organizadas estas estructuras que, puchica, si fueran de la DEIC o de las estos babosos, tal vez no hubiera tanta delincuencia porque se pasan de listos, ¿verdad? Entonces, compañeros, para el día de hoy, fue el tema. Pueden poner como tema clases de conciliación. Ahora, si ya lo pusieron, no hay ningún inconveniente. Proseguimos el día de mañana. Y no sé si alguien tenga algo que manifestar. Si no, damos por terminado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Luis. Buenas noches, todo claro. Gracias, buenas noches, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, compañera. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Buenas noches, David. Buenas noches. Noche, Lick. Buenas noches.